¿Qué tal, amigos? Esta semana me estaba preguntando sobre esta carta que es el 7 de copas. Y bueno, es una carta muy interesante. En general, esta carta en el tarot representa estar como concentrado en cuestiones que tienden a ser una fantasía, ¿no? O una ilusión. Estar distraído en un movimiento mental que nos está generando de alguna forma placer, ¿no? O deseo por realizar eso que estamos pensando. Entonces, es una carta que relaciona mucho el pensamiento con las emociones, ¿no? Y entonces, pues esa combinación puede ser una combinación muy poderosa para bien o para mal de nosotros, ¿no? Creo que para bien porque todos los pensamientos que llevan este motor, ¿no? De la emoción, o que su gasolina es también esta parte emocional, pues tienden a ser muy intensos, ¿no? Y son pensamientos que imperan por realizarse, ¿no? Van más allá de nuestra razón, entonces nuestras emociones los alimentan esta facultad de nuestra razón para pensar cómo hacemos, planear, organizar. Y las emociones hacen que no olvidemos el tema, ¿no? Y que no lo desechemos fácilmente. Entonces, por esa parte, pues es algo positivo. Pero en la parte como negativa, esta relación del pensamiento con las emociones generalmente nos puede llevar, si las emociones son más grandes, pues a olvidarnos de la parte práctica, ¿no? De la parte real de las situaciones. A veces estamos planeando o nos llenamos de estas ideas como muy buenas, ¿no? Que nos parecen muy buenas, pero que al pasar del tiempo nos damos cuenta que pues fue en realidad una pérdida de tiempo, ¿no? Nos quedamos pensando en cómo conseguir el auto nuevo, o cómo convencer a fulanito o fulanita de que sea nuestra pareja, ¿no? Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que pues parece ser que era más bien como una especie de ilusión, ¿no? Una fantasía que puede estar disfrazada de éxito, de amor, de felicidad, pero que detrás de eso no hay realmente nada, ¿no? Entonces ese es el 7 de copas. El 7 de copas creo que está representado en nosotros como este tipo de personalidad que se la pasa como anhelando cosas, ¿no? O deseando cosas. Y entonces su vida gira en torno a este como deseo, ¿no? Un deseo que está simplemente llevado por la fantasía. Y estas fantasías en realidad son muy materialistas, ¿no? Son fantasías que buscan satisfacerse y darnos placer. En el tarot, cada una de las copas generalmente están llenas de algo placentero, ¿no? Como de joyas o de coronas como de victoria, de castillos, ¿no? De propiedades. Hay algunas que están llenas así como de serpientes o de dragones, ¿no? Como que representan como un peligro. Entonces es como estar muy en la parte material, ¿no? Muy enfocados en la parte material y en el gozo del cuerpo, de la materialidad, el intento de satisfacerse uno, ¿no? Y entonces la fantasía es como una satisfacción mental, ¿no? Es como cuando se nos antoja algo muy rico, pero no lo tenemos y entonces estamos fantaseando que nos comemos, no sé, una pizza y entonces pensamos eso y por un momento como que sentimos que algo se satisfizo, pero no es cierto, ¿no? Porque seguimos teniendo hambre, ese es el hecho. Entonces ese es el 7 de copas, es querer satisfacer algo en la materia
y la satisfacción no está ahí, ¿no? No está como en poder satisfacer todo deseo. Entonces, en este otro tarot, en el tarot del zar, el 7 de copas está relacionado con el bautismo de Jesús. Entonces, es en las aguas en donde a través de ese acto Jesús integra en sí el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cada persona que se bautiza, pues tiene este contacto con ese Espíritu Santo, que es como la fuerza o el poder de Dios en un ser humano. Entonces el bautismo pues se lleva a cabo en las aguas, ¿no? Las aguas tienen el propósito de limpiar, de purificar. En el caso del bautismo, pues de purificar nuestros pensamientos, nuestra intención, nuestro deseo, ¿no? Que es justo lo que está acá, representado generalmente así en las copas. Entonces, a través del bautismo y de esta purificación, por acción de este Espíritu Santo, que es la entrada de Dios al cuerpo del hombre, nuestro pensamiento es limpiado, ¿no? De todas estas como manchas, ¿no? de la satisfacción solo material. Entonces, en la parte como de la religión, de este símbolo religioso, me parece como tan representativo, porque nos invita como a pensar sobre nuestro deseo, ¿no? Sobre esta necesidad de satisfacer tal o cual cosa. Se dice que quien está impregnado del Espíritu Santo, pues una de los signos de eso es que deja de desear, ¿no? Deja de estar deseando porque en realidad ya lo tiene todo, ¿no? Se da cuenta de que todo está en él, en esa persona, ¿no? Pues no es como cualquier cosa que esta energía divina entre en ti, ¿no? Entonces, ¿qué más podrías desear, ¿no? Yo creo que lo que nos podemos preguntar es así como, bueno, pero somos seres humanos, y como somos seres humanos, somos seres deseantes, ¿no? Por naturaleza. Y sí, pero como todo, ¿no? Creo que en esta carta específicamente del 7 de copas, vemos que todo depende del cristal con que se mire. El 7 de copas en relación con el bautismo, creo que tiene que ver con que sí nos mantenemos esta parte deseantes, pero en este caso es de ser deseantes de Dios, ¿no? Ser deseante de lo divino. Y todo lo que es divino es bueno para nosotros, ¿no? Nada que provenga de Dios es malo, ¿no? Nada puede ser malo si Dios es completamente bueno. Entonces, esta carta relacionada con el bautismo, pues invita a, no es dejar de desear, no es dejar de fantasear, ¿no? Son cualidades, ¿no? Actividades que todos los seres humanos tenemos, pero es una invitación a purificar ese deseo o esa necesidad, ya sea de estar deseando o esa necesidad de X o tal deseo, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy poderosa y que nos acerca justamente a este sentido de divinidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Más allá de convertirnos como en ascetas, como en no desear nada, ¿no? Esta cuestión como budista, ¿no? Del no desear, es como revisar nuestro deseo, ¿no? Si parte de lo que nos hace humanos es desear, pues también parte de ello, junto con lo divino, es analizar nuestros deseos, ¿no? Ver por qué estamos corriendo detrás de tal zanahoria, ¿no? Si nunca la vamos a encontrar, nunca nos vamos a encontrar con la satisfacción de probarla, ¿no? Porque
pues el deseo se mueve. Entonces una vez que se satisfizo, llega otro, ¿no? O algo más añadido a eso. Entonces por eso es esta metáfora de estar como corriendo atrás de la zanahoria. Y parte de la mística, en el sentido de este símbolo de la cristiandad, creo que es poderoso por eso, ¿no? Porque no nos dice, como en el budismo, que hay que eliminar todo deseo, sino que hay que purificarlo, ¿no? Y entonces cuando lo purificamos, vemos que las pasiones que tenemos, pues en realidad no son malas, ¿no? Sino que tenemos que ver de qué forma caminamos junto con ellas, ¿no? De qué forma las reconocemos, qué utilidad tienen para nuestra vida, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, por qué es importante para mí tener hijos? ¿O por qué es importante para mí tener pareja? ¿O por qué es importante para mí tener tal coche o tal celular? ¿O por qué es importante para mí que mis papás me acepten como soy, ¿no? Entonces, hay tantos matices de deseos, ¿no? Desde los más terrenales, ¿no? Como, ¿por qué siempre quiero estar comiendo, ¿no? O ¿por qué no puedo dejar de comer pan? O ¿por qué no puedo dejar de beber, ¿no? Hasta deseos que no parecen como así, ¿no? Que parecen como importantes, como ¿por qué quiero terminar esta carrera, ¿no? O esta licenciatura. Y es importante, cada uno de los deseos, yo pienso que no hay deseo que sea menospreciable, ¿no? Creo que cada deseo es de importancia alta, porque nos va a relatar qué es lo que nos hace falta y cómo queremos compensar esa falta. Entonces, en esta 7 de copas, pues la compensación de la falta es el Espíritu Santo, es llenarnos de Dios para que entonces nada falte. Creo que esa es una gran lección del tarot y de la cristiandad, ¿no? Como juntos. Es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues pienso que en el análisis clínico, pues parte de ese Espíritu Santo está como representado en la parte de hablar de tus deseos, ¿no? Que tú puedas hablar sobre tus deseos, sobre los miedos que te implica, sobre los desafíos que te implica, sobre las necesidades que te implica ese deseo, ¿no? Y poderlas encontrar. Ese es una parte que generalmente está como muy escondida, ¿no? Y entonces esas necesidades tienen que ver con otra cosa y con otra cosa y se van concatenando, ¿no? Con ciertas faltas, ¿no? Que al concatenarse van haciendo una estructura importante en nuestra vida, en nuestra personalidad. Entonces, pensar que el Espíritu Santo es justo el que llena esas aguas, que va a llenar esas copas, pues le da un sentido distinto al deseo, ¿no? Este sentido como de la mística, de la religión, que quiere decir, pues llena todo de Dios, ¿no? Y si llenas todo de Dios, pues verás que nada te faltará. Suena algo fácil de decir, pero yo lo quiero dejar como una reflexión, ¿no? Para que cada uno pensemos nuestros deseos, ¿no? ¿Por qué lo queremos tanto? En el tarot, la primera carta después del loco, que sería la primera carta activa, digamos, es la del mago, ¿no? Y entonces el mago representa generalmente la voluntad de hacer, ¿no? Y esa voluntad de hacer pues siempre empieza por un deseo, ¿no? Por algo que se desea cumplir, por algo que se desea cambiar o transformar. Entonces, pues el mago se actúa como persona nada más, como mago humano, pues puede estar intentando cambiar o transformar o crear tal o cual cosa. Pero si no se detiene en esta parte espiritual del 7 de copas, puede estar perdiendo su energía, ¿no? Puede estar como actuando de una forma caprichosa, pensando que está haciendo su voluntad y en realidad no la está haciendo, ¿no? En el 7 de copas pensaríamos que el mago, antes de hacer su voluntad, tendría que pensar cuál es la voluntad divina, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios. Y una vez teniendo claridad de eso,
pues entonces ya podría ver cómo dirige él su voluntad, su acción individual, hacia dónde cambia su atención, ¿no? Y pues es un pasaje complejo. Es un pasaje complejo porque implica como cierta, dejar a un lado como una parte de nuestro narcisismo y decir, bueno, o sea, hay tantas cosas que deseo, que siento que necesito, pero solo es eso, es un sentir, ¿no? No es una realidad. Entonces, bueno, pues parte de los problemas, creo que en los que vivimos en la actualidad, tienen que ver con este 7 de copas, que estamos llenos de necesidades y deseos, que a veces nos damos cuenta que ni siquiera son deseos nuestros, ¿no? O estamos como educados o instruidos para estar deseando todo el tiempo, desear algo. Y el 7 de copas, en el sentido del símbolo del Espíritu Santo, pues nos invita a llenar ese deseo con Dios, ¿no? Con este sentido de la divinidad, con saber que todo ya está dado, ¿no? Se nos ha dado. Y asumir eso, ¿no? Si está todo dado para nosotros, pues ¿cómo es que alguien va a seguir en falta, ¿no? Se supone que no debería haber ninguna falta. Y claro, pero no es una falta malsana, ¿no? O sea, que no haya una falta, me refiero a que no haya una falta como necia, como inconsciente o como capitalista, sino que haya una falta consciente de decir, sí, estoy en falta, pero estoy en falta de Dios, ¿no? No, es diferente a decir, sí, estoy en falta de mi novio, ¿no? O de mi gato, ¿no? No. Entonces, estar en falta de Dios quiere decir, pues, quiero seguir trabajando en mí. Entonces, estar en falta de Dios es querer seguir trabajando en uno mismo, en conocerse mejor, pero no solo conocerse, ¿no? Sino ver cómo uno mismo también representa esta parte de lo divino, ¿no? Esta parte de, pues que sí es esencial, ¿no? Tener en nuestras vidas. Una parte que no es solo racional, que no es solo material, pero que es una parte que nos llena de otras formas, ¿no? Nos llena con una especie de sensibilidad que nos despierta por la mañana con ánimo, una sensibilidad que nos hace sentirnos dichosos en los momentos en que comemos, en que estamos con nuestra familia, en que estamos en soledad, también que nos hace como ir a la cama contentos, ¿no? De haber vivido, ¿no? De haber hecho lo que teníamos que hacer hoy, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, lo bueno de esta parte divina es que no nos pide cuentas de nada, ¿no? Simplemente nos pide estarnos reconociendo, ¿no? Estarnos reconociendo en esa divinidad. Entonces, pues eso también implica como una responsabilidad que yo pienso que está padre, ¿no? Porque es una responsabilidad que tiene uno por puro amor, ¿no? Por amor a Dios, por amor a uno tener ese contacto, ¿no? Y esa especie como de satisfacción espiritual de poder recibir a Dios, ¿no? De sentir que está ahí, ¿no? Entonces, y que no tiene, que uno ni siquiera tiene como control de eso, ¿no? O sea, no hay por qué desgastarse de nada, ¿no? O sea, Dios no cobra nada, no te tiene como sentenciado, ¿no? La parte divina no es como condicionada, ¿no? A que nos portemos bien o que seamos exitosos de alguna forma, ni siquiera que seamos leales, ¿no? O fieles a Él. Simplemente que pidamos estar como abiertos a Él, ¿no? Y que pues nuestra vida la encaminemos a eso, es lo único que se necesita. Fuera de eso no se necesita otra cosa, ¿no? Entonces, pues pensando en esta importancia del agua y el bautismo, pues no es con fuego, no es con aire, no es con tierra, es con agua, porque
al nosotros sumergirnos en esas aguas de la divinidad entra por todos nuestros poros, llega a nuestros pensamientos, llega a nuestros más íntimos deseos y queda residiendo en cada parte de nuestras células, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este símbolo del agua ahí, para que todo lo impregne, ¿no? Incluso en lugares y momentos en que menos lo esperamos o cuando menos nos damos cuenta. Bueno, pues espero que estén en orden con sus deseos, que estén satisfechos consigo mismos y que estén teniendo esta capacidad de vivir en gracia divina en este aspecto. Les saludo muy alegremente. Yo soy Carla María, del Consultorio Sirio.